Todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Veo muchas caras que han regresado de vacaciones. Hay gente que nos está visitando también. Sean todos bienvenidos. El domingo pasado concluimos la serie acerca de las parábolas de Jesús. Así que en esta mañana vamos a estar retomando la serie de los patriarcas del Antiguo Testamento. Sobre el final del año pasado, por noviembre, ya dimos a Abraham. No sé si recuerdan, creo que hay un flyer sobre Abraham. ¿Se acuerdan de esta serie que vimos sobre los patriarcas? Hoy nos toca ver al hijo de Abraham, que es Isaac. Y vamos a retomar esta serie y de paso para también comentarles que esta es la idea de poder ver una serie del Nuevo Testamento, una serie del Antiguo Testamento y poder así ir teniendo una dieta variada, como le llamamos, ¿no es cierto? Nutrida en la palabra del Señor. Así que ahora nos vamos a transportar al Antiguo Testamento para ver una historia, un relato de amor y belleza. ¿A quién le gustan las historias de amor? Levanten la mano. Bueno, en esta mañana vamos a ver una historia de amor y belleza que pareciera tomada de un cuento clásico, donde un joven príncipe se le busca una esposa apropiada. Rebeca, exactamente, la historia de Isaac y Rebeca. Antes de leer Génesis 24, lo vamos a leer en versión NBI, yo le he pedido a una jovencita de aquí, de nuestra congregación, que pueda leer el capítulo completo, ya que es esta historia que vamos a ver en esta mañana. Yo quisiera que prestemos atención porque para Dios es muy importante la elección del cónyuge, es decir, con quién te casas. Esto es fundamental. Y es importante dentro de esta historia de amor y belleza notar la voluntad de Dios. Cómo es que Dios obra sobre la formación de nuevos matrimonios. Así que yo le voy a pedir a mi hermana Criselis, si puede leer, ¿te presto la Biblia o lo lees de ahí? ¿Tenés NBI? Bueno. Desde NBI vamos a leer el capítulo 24 completo, desde el primer versículo hasta el último. Prestemos atención a esta historia. Isaac y Rebeca. Abraham estaba ya entrado en años y el Señor lo había bendecido todo. Un día Abraham dijo al criado más antiguo de su casa, que era quien administraba todos sus bienes: pon tu mano debajo de mi hombro y júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo. Isaac, si no quieras a mi tierra donde vive mi familia, y de allí la escogerás como esposa. ¿Qué pasa si la mujer no está dispuesta a venir conmigo a esta tierra? Respondió el criado. ¿Debo entonces llevar a su hijo hasta la tierra donde usted vino? De ninguna manera debe llevar a mi hijo hasta allá, respondió Abraham. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Si la mujer no está dispuesta a venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero en ningún caso llevarás a mi hijo hasta allá. El criado puso la mano debajo del hombro de Abraham, su amo, y juró que cumpliría con su encargo. Luego tomó 10 camellos y toda la clase de regalo de lo mejor que tenía su amo, y partió hacia la ciudad de Nahor en Aram de Mahalaleim. Allí hizo que los camellos se reviraron contra el pozo de agua que estaba en las afueras de la ciudad. Caía la tarde, que es cuando las mujeres salen a buscar agua. Entonces comenzó a orar: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y demuestres el amor que me tienes a mi amo. Aquí me tienes a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para beberme un poco de agua, me conteste: tome usted y además daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu ser Isaac. Así estaré seguro de que tú has demostrado el amor que le tienes a mí. Aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hija de Milca y Nahor, el hermano de Abraham. La joven era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido relaciones sexuales con ningún. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro. Ya se preparaba para subir
Cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo: ¿podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Sírvase, mi señor, le respondió. Y enseguida bajó el cántaro y, sosteniéndolo entre sus manos, le dio de beber. Cuando ya el criado había bebido, ella dijo: voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. De inmediato vació su cántaro en el abrevadero y volvió corriendo al pozo para buscar más agua. Repitió la acción hasta que hubo suficiente agua para todos los camellos. Mientras tanto, el criado de Abraham lo observaba en silencio para ver si el Señor había coronado su ley con éxito. Cuando los camellos terminaron de beber, el criado tomó un anillo de oro que pesaba un becal y se lo puso a la joven en la nariz. También le colocó en los brazos dos pulseras de oro que pesaban 10 ciclos y le preguntó: ¿podría usted decirme de quién es hija y si habrá lugar en la casa de su padre para esperarnos? Su hija de Betuel, el hijo de Milca y Nahor, respondió ella. A lo que agregó: no solo tenemos lugar para ustedes, sino que también tenemos pasto y forraje en abundancia para los camellos. Entonces el criado de Abraham se arrodilló y postrado ante el Señor dijo: bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad, y a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. La joven corrió hasta la casa de su madre y así contó lo que le había sucedido. Tenía Rebeca un hermano llamado Labán que se había corrido al encuentro del criado, quien seguía junto a la fuente. Labán se había fijado en el anillo y las pulseras en los brazos de su hermana, y también la había escuchado contar lo que el criado le había dicho. Por eso salió en busca del criado y lo encontró junto a la fuente con sus camellos. Ven, bendito del Señor, le dijo, ¿por qué tú quedas afuera? Ya he preparado la casa y un lugar para los camellos. El criado entró en la casa. Enseguida Labán desaparejó los camellos, le dio paja y forraje y llevó agua para que el criado y sus acompañantes se lavaran los pies. Cuando le sirvieron de comer, el criado dijo: no comeré hasta haber dicho lo que tengo que decir. Habla con toda confianza, respondió Labán. Yo soy criado de Abraham, comenzó él. El Señor ha bendecido mucho a mi amo y lo ha prosperado. Le ha dado ovejas y vacas, oro y plata, ciervos y siervas, camellos y asnos. Sara, la esposa de mi amo, le dio su bebé único, al que mi amo le ha dejado todo lo que tiene. Mi amo me hizo jurar y me dijo: no tomarás para mi hijo una mujer entre las hijas de los cananeos, en cuyo país habito. Al contrario, irá a la familia de mi padre y le buscará una esposa entre las mujeres de mis parientes. Yo pregunté a mi amo: ¿y si la mujer no acepta venir conmigo? Él me respondió: el Señor, en cuya presencia he caminado, enviará su ángel contigo y hará prosperar tu viaje. De esa forma conseguirás para mi hijo una esposa que pertenezca a la familia de mi padre. Solo quedarás libre de juramento si vas a ver a mi familia y ellos no te conceden a la joven. Cuando él llegué a la fuente, dije: Señor, Dios de mi amo Abraham, si es tu voluntad, te ruego que hagas prosperar mi viaje. Aquí me tienes, a la espera junto a la fuente. Si una joven sale a buscar agua, yo le digo: por favor, déjeme usted beber un poco de agua de su cántaro. Y ella contesta: bebe usted y también le daré agua a su camelo, que sea ella la mujer que tú, Señor, has escogido para el hijo de mi amo. Todavía no había terminado yo de orar cuando vi que Rebeca se acercaba con un cántaro sobre el hombro. Bajó a la fuente para sacar agua y yo le dije: por favor, debe usted de beber. Enseguida bajó ella su cántaro y me dijo: bebe usted y también le daré de beber a sus camellos. Mientras yo bebía, ella dio agua a los camellos. Luego le pregunté: ¿hija de quién es usted? Y cuando ella me respondió: soy hija de Betuel, el hijo de Nahor y de Milca, yo le puse un anillo en la nariz y pulseras en los brazos, y postrado oré al Señor. Bendijo al Señor, el Dios de Abraham, que me dio por el camino correcto para llevarle al hijo de mi amo una pariente cercana suya. Y ahora, si deseo mostrarle lealtad y fidelidad a mi amo, díganmelo, y si no, díganmelo también, así yo sabré qué hacer. Labán y Betuel respondieron: sin duda todo esto proviene del Señor, y nosotros no podemos decir ni que sí ni que no. Aquí está Rebeca, tómela usted y llévesela para que sea la esposa del hijo de su amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Al escuchar esto, el criado de Abraham se postró el rostro en tierra delante del Señor. Luego sacó joyas de oro y de plata y vestidos y se las dio a Rebeca. También entregó regalos a su hermano y a su madre. Más tarde, él y sus acompañantes comieron y bebieron y pasaron así la noche. A la mañana siguiente, cuando se levantaron,
El criado de Abraham dijo, déjenme ir a la casa de mi amo. Pero el hermano y la madre de Rebeca respondieron, que se quede la joven con nosotros unos 10 días y luego podrás irte. No me detengas, repuso el criado. El Señor ha prosperado mi viaje, así que déjenme ir a la casa de mi amo. Llamemos a la joven, a ver qué piensa ella, respondieron. Así que llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿quieres irte con este hombre? Sí, respondió ella. Entonces dejaron ir a su hermana, Rebeca, y a su nodriza con el criado de Abraham y sus acompañantes. Y bendijeron a Rebeca con estas palabras: Hermana nuestra, que sea madre de millares, que tus descendientes conquisten la ciudad de sus enemigos. Luego Rebeca y sus criadas se prepararon, montaron en los camellos y siguieron al criado de Abraham. Así fue como él tomó a Rebeca y se marchó de allí. Ahora bien, Isaac había muerto del pozo del viviente Quedaí, porque vivía en la región de Negev. Una tarde salió a dar un paseo por el campo. De pronto, al levantar la vista, vio que se acercaban unos camellos. También Rebeca levantó la vista al ver a Isaac, se bajó del camello y preguntó al criado: ¿Quién es ese hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Es mi amo, contestó el criado. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. El criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac llevó a Rebeca a la tienda de campaña de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Amén. Le damos un aplauso por la lectura a Criselis. Gracias, gracias. Me evitó tener que leer todo el capítulo, gracias por ayudarme, pero esta historia es maravillosa. ¿A quién no le gustaría que Dios le dé una señal clara y contundente con quién te tenés que casar para que bendiga tu matrimonio? ¿No es algo hermoso? ¿Se dan cuenta? Cuando uno se detiene en parte de esta lectura y dice, wow, qué lindo que el día que yo me tenga que casar y elegir con quién voy a formar una familia, yo le pueda pedir al Señor una señal y que Él me la dé con contundencia y que sea una bendición para toda la familia y para toda la comunidad. El título en esta mañana es La bendición de Dios al formar matrimonios. Pero el mensaje no va a estar solamente apuntado a todos aquellos que están en edad para casarse, sino también para aquellos que ya estamos casados y que por ahí no estamos haciendo algunas cosas que sean de bendición para nuestro matrimonio, y este pasaje de historia le vamos a poder tomar algunos principios. Bien, para Dios la elección del cónyuge es fundamental. Antes de adentrarnos al pasaje de la historia, quisiera detenerme para decir, en este tiempo, en esta sociedad tan contraria a los principios de la palabra de Dios en cuanto a la familia, es que Dios ama a la familia, Él la ha construido, Él la ha establecido como el fundamento de la sociedad. Esto es importante, mis hermanos. Nosotros como iglesia adherimos a la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1680, de fines del siglo XVII. En aquel entonces no vivían las sociedades europeas el problema que se vive hoy en cuanto al matrimonio. ¿Cómo definir el matrimonio? Es así que esta confesión de fe fue ampliada por los bautistas en el año 2000, y hay un punto que agregaron allí en cuanto a la familia que yo quisiera compartir con ustedes antes de iniciar el estudio de este pasaje. La confesión de fe bautista se llama Fe y Mensaje Bautista 2000, y 2000 hace alusión al año en que fue redactada, confeccionada esta confesión, y solo quiero leer el punto 18, que se tuvo que agregar por la situación cultural que estamos viviendo en Occidente. Presten atención. Dice así esta confesión en este punto: Dios ha ordenado la familia como la institución fundamental de la sociedad humana. Presten atención, lo voy a volver a leer. Dios ha ordenado la familia como la institución fundamental de la sociedad humana. El matrimonio es el cimiento de la familia. Allí es donde se edifica la familia. Y la familia es el fundamento de la sociedad, de toda sociedad. Por lo tanto, esto es algo de mucha relevancia.
La familia está compuesta por personas relacionadas unas con otras por matrimonio, sangre o adopción. Esto está tomado de las Escrituras. Es decir, cuando nos casamos, cuando nos damos el matrimonio, eso constituye una familia y luego los lazos por sangre, que son los hijos, entre los hijos son hermanos, padres, pero también la adopción. La Biblia prevé esto para la familia. Esto es muy importante. Pero también yo quisiera que veamos cómo sigue diciendo: el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Esto que acabo de decir no es tan obvio en nuestros tiempos. No es tan obvio. No es entre un hombre y dos mujeres, entre un hombre o dos mujeres y un hombre, o entre un hombre y un hombre, o entre una mujer y una mujer, o entre cualquier forma que el hombre sin Dios quiera innovar, sino que la familia está fundada en un matrimonio entre un hombre y una mujer, en un pacto de compromiso por algún tiempo. Esa es la confesión de fe que abrazamos en este tiempo, en esta sociedad. ¿El matrimonio es por algún tiempo o es para toda la vida? Así lo ha fundado el Señor. Fíjense, el matrimonio es el don único de Dios para revelar la unión entre Cristo y su iglesia. Vos fíjate que cuando vos decís, me tengo que aguantar algunas cosas de mi cónyuge, eso te muestra cómo es que Cristo soporta a la iglesia. Nos muestra el vínculo de amor que Dios tiene hacia la iglesia. El matrimonio nos revela eso. ¿Por qué tengo que tolerar a mi cónyuge? ¿Por qué tengo que tolerar situaciones injustas en mi matrimonio? Bueno, ahí tenés un reflejo de lo que es la unión entre Cristo y la iglesia, un vínculo de amor. La respuesta es por amor. Este es el único medio que se nos ha dado para comprender siquiera al menos lo que es la unión de Cristo y la iglesia, el matrimonio. Pero también para proveer para el hombre y la mujer en el matrimonio un medio para el compañerismo íntimo. También esto es importante porque no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que la mujer esté sola. Y Dios ha provisto que la compañía íntima se da en el matrimonio. Es allí donde es la relación más profunda que podemos experimentar como seres humanos. Sí, yo sé que muchos que están casados, algunos de los cónyuges, a veces dan preferencia a otro tipo de vínculo, como hermanos, padres, a lo cual nosotros llamamos intrusos del matrimonio, en un sentido en el cual no deben reemplazar el vínculo íntimo dentro del matrimonio. Porque esto ha sido dado por Dios. Todo lo que no sea dado por Dios es una perversión del modelo divino. Por eso dije que esto no solamente es para aquellos que estén en una edad de casarse, sino también para aquellos que estamos casados y a veces no ponemos estos principios, como vamos a ver, en práctica. Bueno, y es el medio, por último, para la procreación de la raza humana. Hace un tiempo vino un matrimonio a los Mitchell, vinieron a casa y Marcelo y Verónica vivieron un tiempo en Francia y nos contaban sobre el problema de que no nacen franceses, tienen un problema de natalidad. La tasa de natalidad está por debajo de la tasa de mortalidad. ¿Qué creen que va a pasar? El francés tal cual lo conocemos está a punto de extinguirse. Pareciera ser que en ese momento, cuando él me lo contaba, ya no había vuelta atrás por la edad. Claro, hay senegaleses con documentación francesa, hay un montón de otras culturas como el Islam, pero el francés tiene un problema. Yo me quedé con esa información y hace poco escuché que tenemos el mismo problema en Buenos Aires. ¿Sabían eso? ¿Alguien escuchó ese problema? Levante la mano quien escuchó esto de Buenos Aires. Acá tenemos algunos que lo han escuchado. Bien, bien. No nacen niños. El matrimonio es el medio que Dios ha dado para la procreación, para cumplir con su mandato para toda la humanidad. Llenar la tierra, poblarla con seres humanos a su imagen y semejanza.
Pero está demostrado que en matrimonios homosexuales la tasa de natalidad es 0. Si a eso le agregamos un montón de leyes que se han legislado en nuestra sociedad moderna, tenemos un problema con los principios de la palabra de Dios. Por eso, antes de entrar en el estudio de la palabra, me pareció bien hablar un poco de la familia, de lo que significa el matrimonio en la Biblia y de lo que significa la institución de la familia. Bueno, ahora sí, vamos a adentrarnos en esta historia de Isaac y Rebeca, y vamos a tratar de tomar 3 principios que nos puedan servir para aplicar al momento de tomar a alguien por esposo o si tenemos que aconsejar a nuestros hijos, a un hermano. Y lo primero que quisiera que notemos es el valor del consejo de los padres y mentores maduros en la fe. Si prestaron atención a la historia, fue Abraham quien quiso conseguir descendencia para Isaac y envió a su criado a conseguirle una esposa. Y luego vemos cómo el papá de Rebeca y el hermano de Rebeca dieron el consentimiento de ese matrimonio. En una sociedad donde se pondera el individualismo, esto es aberrante. ¿No es cierto? ¿Vos te imaginás que te estén eligiendo con quién casarte? De hecho, se ha demonizado este tipo de principios, ¿no es cierto? Con películas o series o libros donde se muestran unos padres desalmados que obligan a su hija a casarse por intereses económicos con alguien no conveniente para ella. Ella termina rebelándose y escapándose con algún aldeano pobre para vivir el verdadero amor. Ese tipo de información es veneno para nosotros, que confiamos en la palabra de Dios. Porque si nos fijamos en el versículo 58, así que llamaron a Rebeca y le preguntaron, ¿quieres irte con este hombre? Se buscó el consentimiento de Rebeca. Entonces, no debemos nosotros confundir lo que es control con cuidado. Es importante el consejo que podemos recibir. A veces uno cree que puede intuir con quién se va a casar solamente por vista. Y hay un montón de cuestiones que necesitamos tener en cuenta. En Tito 2, 3 y 5, si lo podríamos poner allí, Tito capítulo 2, versículo 3 y 5, fíjense en la comunidad de los cristianos el rol que cumplen algunas mujeres que están maduras en la fe y en edad hacia las demás hermanas. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a jóvenes a amar a sus esposas, a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos para que no se hable mal de la palabra de Dios. Es importante el rol que tienen los hermanos en la fe, que son maduros en la fe, a la hora de aconsejar y guiar a nuestros jóvenes, a la hora de aconsejar y guiar a nuestros hijos. Es muy importante. No podemos dejarlo eso a que la cultura los guíe. Esto es muy importante. Este es el primer consejo, el principio que debemos tomar de esta historia. Que acá hubo padres, hermanos, familiares, que guiados por cumplir con la voluntad de Dios, pudieron dirigir a Isaac hasta Rebeca. Notemos la motivación, por ejemplo, de Abraham en el versículo 7. Dice Abraham en el versículo 7 del capítulo 24 de Génesis: el Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis familiares, y que bajo juramento me prometió dar esta tierra a mis descendientes, enviará su ángel delante de ti para que puedas traer de allá una mujer para mi hijo. Es decir, esto no es una historia de amor y belleza basados en el amor casual. A diferencia de los cuentos clásicos, esta historia se basa en la guía y la voluntad de Dios
para poder elegir al indicado o a la indicada. Abraham, bajo la voluntad de Dios. Fíjense ahora su siervo. Supongo que es Eliezer el siervo, porque era el siervo de confianza. No dice que es Eliezer, pero voy a suponer que es Eliezer de Damasco. Fíjense en el versículo 12. Eliezer es el siervo de Abraham. No tiene por qué compartir la fe de su amo. Simplemente pudiera obedecerla y listo. Ir, tomar una mujer conforme le parezca a él y traérsela. Fíjense en lo que hace Eliezer cuando llega al pozo donde van las jóvenes a buscar agua para elegir a la mujer de su amo. ¿Qué es lo primero que él hace? Versículo 12. Entonces Eliezer comenzó a orar: Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego que hoy me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo en la elección de la mujer, en este caso. ¿Se dan cuenta que esta historia, la idea central tiene que ver con la voluntad y la guía de Dios? Esto es fundamental. Si vos tenés a alguien en tu casa que está en edad de casarse, tu oración debería ser esta: Señor, por favor, guíanos como familia para que ella o él pueda encontrar una esposa conforme a tu voluntad, o un esposo. Y los familiares de Rebeca, versículo 50. Después de que el criado le cuenta todo lo que había vivido en cuanto a la voluntad de Dios, yo le dije al Señor una señal, que cuando esté en el pozo me dé a beber a mí y le ofrezca a los camellos, así yo sabré que viene del Señor. Cuando le cuente eso, ¿cómo responden los familiares de Rebeca? Labán es el hermano de Rebeca y Betuel es el papá. Labán y Betuel respondieron, luego de escuchar al siervo: sin duda todo esto proviene del Señor y nosotros no podemos decir ni que sí ni que no. ¿Cómo podemos oponernos a la voluntad de Dios? Es evidente que acá está la voluntad de Dios. Aquí está Rebeca, tómela usted y llévesela para que sea la esposa del hijo de su amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Recuerden que esto no es coercitivo. Luego le preguntan a Rebeca si quiere ir. Pero Rebeca está asesorada, está cuidada por la comunidad y por sus padres, que están instruidos en la palabra de Dios y que están buscando la voluntad de Dios. Formar una familia no es fácil, por eso se destruyen con tanta facilidad. Esto probablemente sea lo más importante que hagamos acá en la tierra. ¿Con quién te vas a casar? Bien, escucha a tus padres si están instruidos en la palabra de Dios y escucha a tus mentores si te están aconsejando. Es muy importante. Todos acá tenemos hijos. Si no están en edad de casarse, en algún momento va a llegar a esa edad y vamos a estar en esta situación. Y queremos una historia de amor, de belleza, que puedan ellos formar una familia que sea para siempre. Por lo tanto, prestemos atención a estos principios. En el libro de Proverbios, siempre está el sabio y el necio como esta dicotomía, ¿no? Como estos opuestos. El sabio es aquel que escucha el consejo, que en la multitud del consejo sabe que hay sabiduría. El necio no escucha el consejo. Y pese a que todos le están diciendo eso no te conviene, no hagas eso, ¿qué hace el necio? Como dice Proverbio, confía en su propio juicio. Así le va, trayendo daño a otras vidas, a su vida, a la comunidad. Solamente por no poner en práctica este principio, que yo diría que es un principio de sabiduría. Si tenés personas, ¿a quién vas a escuchar el consejo? ¿De gente que ha fracasado en el matrimonio o de gente que lleva adelante un matrimonio conforme a la palabra de Dios? Perdón que ahora sea un poco más directo con esto de hermanos maduros en la fe. ¿A dónde está el consejo? Si yo veo que un matrimonio está funcionando, está yendo adelante y es una bendición, tanto para los hijos como para todos los parientes, para la comunidad y para la sociedad. No le voy a ir a preguntar, a buscar el consejo de ese hermano.
que está guiado por el Señor. Eso es un principio de sabiduría. El necio no hace caso de eso. El necio juzga según la apariencia, lo que ve al frente. Quiere tomar rápido algo. Está apurado. Primer principio, valoremos el consejo de los padres y de los mentores que son maduros en la fe. Es una bendición tener una comunidad cristiana, pertenecer a algo así, porque nos sentimos cuidados, aconsejados, no perseguidos, no obstruidos, al contrario. Bien, vamos al segundo principio. Este por ahí es un poquito más complicado. Pero realmente no seguir este principio trae mucho dolor a las familias. Priorizar el yugo igual. Esto es algo bíblico, esto de hablar de yugo. Yugo es lo que se le ponía a la yunta de bueyes, una madera para que caminen juntos. El yugo desigual es cuando van para diferentes lugares. Entonces esta expresión, el yugo igual, quiero decir, busca a alguien que ame a Dios. Casate con alguien que ame a Dios. Fíjate que no dije que vaya a la iglesia, que lea la Biblia o que ore. Eso, muchísima gente hace eso. Yo estoy hablando de gente que ama a Dios. Pudiera estar, quizás, no sé si hay historias en las cuales conozco personalmente que ella o él no iban a una iglesia, pero vos te dabas cuenta que su vida era amar a Dios, siguiendo principios de la palabra de Dios. Y luego se congregaron y luego vino todo lo demás. El punto acá central que quiero decir es que te preocupes porque la persona ame a Dios. ¿Quién ama a Dios? Yo lo dije la otra vez. El que tiene un sentimiento profundo hacia las cosas de Dios, el que tiene el sentimiento más puro hacia Dios, eso es amar a Dios. La otra vez leímos en Juan que el que ama a Dios obedece mi palabra. Por lo tanto, una persona que vive en obediencia a la palabra de Dios, ese es el que ama verdaderamente a Dios. Abraham fue enfático con este punto. En el versículo 3 y 4 prohibió al siervo que tomara una mujer de la tierra de Canaán donde él estaba. Fíjense en versículos 3 y 4. Júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán donde yo habito una mujer para mi hijo Isaac, sino que irás a mi tierra donde vive mi familia y de allí le escogerás una esposa. ¿Por qué? ¿Por qué no tomar una mujer de Canaán? Había muchos pueblos allí. Perfectamente podría haber tomado una cananea para su hijo Isaac. Voy a nombrar 4 prácticas que el pueblo de Canaán, los pueblos que vivían en la región de Canaán, practicaban conforme a textos antiguos y hallazgos arqueológicos. Fíjense en esto. Los pueblos que vivían en Canaán practicaban el sacrificio humano, sobre todo el sacrificio de bebés. Los entregaban a los dioses como Moloc o Baal, a fin de tratar de apaciguar la ira de sus dioses y ganar el favor. Esto es algo tremendo, aberrante para Dios, porque Dios valora la vida humana por sobre todas las cosas. Tanto el hombre como la mujer son valiosos para Dios porque son portadores de su imagen y semejanza. Ahora, ¿hay algún paralelismo con esta sociedad? Porque uno dice, no, acá no vemos que estamos entregando ningún bebé para Moloc. Yo veo todo distinto. Se llama aborto seguro, legal y gratuito. Ese tipo de legislaciones lo que hace es entregar a los niños que todavía no han nacido en sacrificio al Dios del individualismo. Aquellas personas que se ponen primero antes que la vida del otro dicen, esto a mí no me sirve. Me voy a deshacer de esto. Y es cometer un asesinato con la misma gravedad que hacían estas personas. Isaac no podía casarse con una mujer de esas regiones,
porque traería todas estas prácticas. Estos practicaban, los que vivían en estos pueblos practicaban rituales cuando estaban adorando a sus dioses, tanto los sacerdotes como los que participaban, se cortaban hasta sangrar para demostrarle y llamar la atención a sus dioses a fin de que sean oídos. Estas prácticas están condenadas por la palabra de Dios. En estos lugares había una degradación sexual. Los textos bíblicos como Levítico 18 mencionan que los cananeos practicaban el incesto, el bestialismo y la homosexualidad. ¿Hay algo de eso en nuestra cultura? ¿Les suena algo los Terians? Por ejemplo, como para dar un ejemplo. ¿Qué tiene en común un creyente basado en la palabra de Dios con alguien que vive bajo esta cultura? Hechicería y ocultismo, el uso de la adivinación, la necromancia. La necromancia es el consultar a los muertos. La magia negra era parte fundamental de la estructura social y religiosa de aquella época. Yo quiero ponerle un ejemplo que viví, que me pareció tremendo. Una persona que conozco que se autopercibe cristiano, lo digo así porque realmente no sé si lo es, pero confío en que él es cristiano porque me lo dice, pero le cuesta seguir las enseñanzas de la palabra de Dios. Y no haciendo caso a esto, se casó con una cananea, es decir, de nuestros tiempos. Una chica que no era cristiana, no era afín al cristianismo, pero era una buena persona según nuestra cultura. Bien, ese casamiento a los 3 meses, me cuenta él, que un día llega a la casa y entra y la encuentra a la mujer con las amigas y ella le estaba tirando el tarot. Él quedó espantado. Por supuesto que para esta sociedad que tires el tarot no es ningún espanto, pero para una mente cristiana sabemos que eso es aberrante al Señor, porque tiene prohibido el pueblo de Dios consultar a los muertos, practicar la adivinación, la hechicería, la brujería. Tenemos prohibido hacer eso por el Señor mismo. Y ese matrimonio terminó separándose, porque era un yugo desigual. No hubo sabiduría en el momento de elegir. Fíjense en que Dios en Deuteronomio 9:5, hablándole al pueblo israelita sobre los cananeos, fíjense que le dice, es por la iniquidad de estas naciones por la que Jehová tu Dios las va a expulsar de delante de ti. El mismo Señor va a condenar todo este tipo de sociedades que llevan este tipo de prácticas, porque es una afrenta contra su palabra. Acá hay un riesgo de idolatría absoluto. Fíjense en que Isaac debía ser protegido de que su corazón sea desviado del Señor. Por lo tanto, no debía tomar una mujer de aquel pueblo. Moisés, en Éxodo 23:33, escribiéndole al pueblo, escuchen lo que les dice, hablando de los pueblos que vivían en Canaán. No deben morar en tu tierra para que no te hagan pecar contra mí. En caso de que sirvas a sus dioses, eso llegaría a ser un lazo para ti. Es muy clara la palabra del Señor. No tiene nada que ver un creyente con un no creyente, en el sentido de quien ama a Dios y quien no le interesan las cosas de Dios. Ese peligro, ¿quién corrió con ese peligro? Hay un hombre que es el hombre considerado más sabio de todo el Antiguo Testamento, del mundo de aquella época. Salomón, el hombre más sabio del mundo, no hizo caso a este principio. Fíjense en 1 de Reyes 11, 1 al 4. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas, todas ellas mujeres extranjeras, es decir, que no eran del pueblo de Dios, que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Vos me vas a decir, pero hoy no hay gente adorando dioses o figuras.
Es una cuestión de lealtades. También conozco casos de hermanos que se han casado con X y no se congregan, no les gusta ir a la iglesia, tienen otras prioridades, otras lealtades. Por ejemplo, la familia, y viajan, y él quisiera venir a la iglesia, pero no puede porque la mujer es eventista, no adventista, eventista de eventos. Los eventos familiares están primero. Entonces, como los domingos se juntan la familia, no participa de las reuniones. Y él está, digamos, sediento de la palabra de Dios, le gustaría congregarse, pero no puede, porque tiene una mujer que tiene otro tipo de lealtades. También pasa al revés. Por eso es muy importante que hagamos caso a este principio. Ahora, comparemos la moral de esos pueblos. Les quiero decir algo, dentro de Canaán, ¿saben cuál es el pueblo ejemplo de todo eso? Sodoma y Gomorra. Allí estaba Sodoma y Gomorra, como la vedette de toda la moral que se practicaba en esa tierra. Allí Dios le daría esa tierra a Abraham y echaría a estas personas de allí por cómo vivían de manera impía en contra de Dios. Hay textos que hablan que Dios le dio 400 años de tolerancia a ese pueblo para que se vuelvan de su maldad. Pero ellos multiplicaban su maldad, asesinaban más niños y practicaban todo este tipo de aberraciones que acabamos de leer. Pero si comparamos a estas naciones, su moral, con la familia de Abraham, con Rebeca, lo que vamos a encontrar es que Rebeca no solamente era pura físicamente, sino que tenía un carácter servicial. Fíjense en el versículo 16 del capítulo 24 que leímos recién la historia. La joven, hablando de Rebeca, era muy hermosa y además virgen, pues no había tenido un encuentro íntimo con un hombre. Esto es, para la sociedad de hoy, me encantaría preguntarle a todos los que van al secundario acá, ¿qué pensarían sus compañeros acerca de mantenerse puros hasta el casamiento? Un principio tan esencial como este para las Escrituras, hoy tan olvidado, tan vetusto. La familia de Abraham tenía estos principios. Comparemos esto con la promiscuidad que se vivía allá en Canaán. Pero fíjense en el carácter de ella. Versículos 18. Claro, cuando le pide agua, ¿qué dice Raquel? Sírvase, mi señor, le respondió. Y enseguida bajó el cántaro y sosteniéndolo entre sus manos le dio de beber. Cuando ya el criado había bebido, ella le dijo, voy también a sacar agua para que sus camellos beban todo lo que quieran. De inmediato vació el cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo para buscar más agua. ¿Se dan cuenta lo servicial, el carácter hermoso de esta chica? Ahora, una nota pastoral quisiera hacer acá. Si te casaste con un no creyente, tenés que seguir el principio de 1 Corintios 7. No te separes. Porque no sabes si tus oraciones y tu forma santa de vivir ganarán al incrédulo el corazón para el Señor Jesús y se va a convertir. Así que esto es muy importante lo que vemos acá. Porque muchos venimos del paganismo, como dice allí en Pedro, ¿no? Dios nos rescató de la vana manera que vivíamos, heredada de nuestros padres, de una cultura que no ama a Dios, que no busca a Dios, que tiene otros principios. Así que esto también es importante. El segundo punto es priorizar el yugo igual. Aconsejemos a nuestros jóvenes. Bien, ahora vamos al tercer punto. Reconocer que la bendición proviene de la soberanía de Dios. Esto es lo que distingue esta historia de amor de cualquier otra historia de amor, donde ese amor es casual. Aquí está mediando la voluntad y la guía de Dios. Fíjense, por ejemplo, la oración en secreto. Yo quedo impactado con Eliezer, con el siervo de Abraham.
porque a Abraham Dios le habló, se comunicó de manera directa y le prometió. Y si bien el siervo sabía todas esas cosas, él terminó adorando al Dios de su Señor. Pero cuando fue a buscar la chica, no lo estaba viendo Abraham, no lo estaba viendo nadie. ¿Por qué el siervo simplemente no escogió una mujer que le pareciera y listo? Es llamativo que allí en la intimidad, en lo secreto, Eliezer oró al Señor y le pidió la guía y la dirección. Por eso es muy importante este punto, la oración en lo secreto. Luego, él agradece cuando el Señor corona con éxito, no se olvida del Señor, sino que le agradece. Fíjense en los versículos 26. Una vez que el Señor le ha contestado al siervo, dice el versículo 26, entonces el criado de Abraham se arrodilló y adoró al Señor con estas palabras: bendito sea el Señor, el Dios de mi amo Abraham, que no ha dejado de manifestarle su amor y fidelidad, y que a mí me ha guiado a la casa de sus parientes. Reconocer que es Dios quien guía a los matrimonios. No es nuestro juicio, no es lo que nosotros creemos que es mejor. Es necesario que reconozcamos que necesitamos la intervención divina para algo tan importante como con quién te vas a casar. Y por último, el respaldo divino. Cuando Dios une a dos personas, no hay ningún obstáculo humano que se le pueda oponer. El versículo 50 da cuenta de esto. Labán y Betuel dicen: sin duda todo esto proviene del Señor y nosotros no podemos decir ni que sí ni que no. Cuando las personas se dan cuenta que está la mano de Dios, está la aprobación de toda la comunidad, está la aprobación de todo el pueblo santo de Dios sobre ese matrimonio. Ahora, para concluir, el éxito y el propósito de un matrimonio dependen de la obediencia de los principios bíblicos. Esto es fundamental que lo entendamos y que lo creamos así. Porque muchos han naufragado por seguir sus propios criterios y por no haber escuchado el consejo de hermanos, de padres instruidos en la palabra del Señor. Esta historia hemos sacado estos tres principios que son importantes. Yo quería tener un mensaje para nuestros jóvenes porque me pareció oportuno que esta historia de amor, estos tres principios son fundamentales para que nuestros jóvenes y nuestros niños lo tengan en cuenta, pero también para nosotros que ya estamos casados y que tenemos hijos, para aconsejar y también para ponernos a cuenta. Porque hay cosas que tenemos en el matrimonio que no están reflejando estos principios, que están reflejando otra cosa que hemos traído de nuestra vana manera de vivir. ¿Y saben cómo se corrige eso? Con consejería bíblica. Por eso es importante la palabra de Dios y la comunidad y los hermanos, y poder tener mentores espirituales a quien poder consultarles tus problemas en el matrimonio, porque no vas a salir solo. Por eso Dios nos ha dado la iglesia. La iglesia es un medio de gracia por el cual entre los hermanos nos edificamos y nos aconsejamos unos a otros. Así que te dejo ese desafío. Ahora, esta historia responde a algo mayor. Isaac no es un simple muchacho. Isaac es el hijo de la promesa hecha a Abraham. Por medio de Isaac y de la descendencia de Abraham, vendría aquel que sería la bendición para todas las naciones. Claro que casarte con la mujer o con el hombre indicado es una bendición para tus hijos, para tu familia y para la sociedad. Pero desde la descendencia de Abraham vendría aquel que sería la bendición para todas las naciones de la tierra. Y ese es Jesucristo. Miren, hubo un propósito en la eternidad cuando Dios nos creó. Nos creó por amor, para que viviéramos en comunión con Él y pudiéramos disfrutar para siempre de su presencia. Pero hay un problema, que nuestra desobediencia a la palabra de Dios y de la manera en la que ha vivido la humanidad nos separa de Dios. La Biblia le llama pecado
a todo aquello que no se alinea a la voluntad del Señor. Ahora a este problema Dios propuso la solución, que a través de la descendencia de Abraham vendría aquel que sería la bendición para todas las familias de la tierra. Jesús fue quien vivió una vida perfecta, que ningún hombre podía vivir. Él murió en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser perdonados y resucitó de entre los muertos para poder demostrar que Él venía de Dios. Jesús es la bendición para todas las naciones de la tierra, para todas las personas y nos trae verdadera libertad. Ahora, el perdón de los pecados se obtiene a través del arrepentimiento. Toda desviación de la palabra de Dios que tu conciencia te esté denunciando en este momento, hay una solución, es Jesucristo. Y se hace a través del arrepentimiento. Arrepentirte de tus pecados en oración y decirle al Señor que te perdone. Comprometerte con el Señor para seguirle, para hacerle tu Señor y tu Dios. Vamos a dejar un tiempo. Yo le voy a pedir a los músicos que puedan pasar y vamos a dejar un tiempito para que ustedes puedan pedir perdón allí. Seas creyente, no creyente, sos una criatura del Señor y te ha hecho para que vos puedas vivir en comunión con Él. Si es el pecado lo que te separa de Él, arrepentite, pedile perdón y ponete a cuentas con el Señor. Les invito a que podamos orar.